Si te pregunto, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te dicen que pienses en una alga? Probablemente pienses en cosas como plantas, las plantas del mar, fotosíntesis. Pero déjame decirte que la realidad está muy lejos de ello. Las algas comprenden un gran grupo de organismos que cuentan con la capacidad de realizar la fotosíntesis, pero sin llegar a ser plantas, ya que evolutivamente las plantas descienden de ellas. Y la verdad es que la palabra alga, al contrario de lo que se suele pensar, comprende desde organismos macroscópicos y parecidos a las plantas, como pueden ser las algas pardas y las algas rojas, hasta organismos microscópicos que no tienen nada que ver con una planta, como las cianobacterias y las diatomeas. Estas últimas son las que nos interesan en esta ocasión. Entonces, ¿cómo es que un organismo como este tenga tanta relevancia para nuestra vida cotidiana? ¿Cómo es que estos organismos son usados para la producción de dinamita o en cosas tan complejas como una investigación forense? Con todo esto dicho, en esta ocasión hablaremos de las diatomeas y sobre su importancia. Diatomea es una palabra que significa dividirse en dos, y este término fue usado por los primeros microscopistas que estaban intrigados por estos organismos, que viven en casi todas las masas de agua. Las diatomeas son organismos unicelulares eucariotas, pertenecientes a la división Bacillariophyta del reino Chromista. Son organismos generalmente autótrofos fotosintéticos que cumplen un papel esencial en la cadena trófica de los ecosistemas acuáticos. Las diatomeas constituyen un importante componente de las comunidades acuáticas, conformando así uno de los grupos algales con mayor riqueza específica, debido a que contribuyen con cerca del 90% de la productividad de los sistemas. Son de distribución cosmopolita y pueden vivir en una variedad de hábitats, incluso bajo condiciones extremas, desde hielos polares hasta aguas termales, y son muy sensibles a la polución. Las diatomeas resultan muy numerosas en casi todos los hábitats acuáticos. En el ámbito ecológico, las diatomeas forman parte del fitoplancton, por lo que son autótrofos por medio de la fotosíntesis, volviéndolos los principales productores de materia orgánica. Las diatomeas entre los diferentes tipos de algas son las que albergan las más hermosas formas microscópicas. Particularmente las dividimos en dos grandes grupos penales y centrales, de aguas continentales y marinas respectivamente. ¿Sabías que los árboles te han mentido toda tu vida? Resulta que son las diatomeas los verdaderos pulmones del planeta. Ellas solas se encargan de la producción de una cuarta parte del oxígeno mundial. Pero, ¿cómo es esto posible si las diatomeas son unas alguitas microscópicas y los árboles son semejantes gigantes? Simplemente porque las diatomeas son muchísimo más numerosas que los árboles. Y no solo por ello, sino que al ser tan pequeñas pueden ocupar superficies más amplias, la de los océanos y otros cuerpos de agua, por ejemplo, de modo que actúan como paneles solares de tamaño kilométrico. Pero ser muchas también les presenta una desventaja. Para desgracia de las diatomeas, ellas son la comida predilecta de varios organismos acuáticos, desde los pequeñitos como los protozoarios y los krills, que son crustáceos microscópicos, hasta los tan enormes como las ballenas, pasando por las focas, los pingüinos y los flamencos. Cuando las diatomeas escasean, todos estos animales también sufren. Relacionado a todo esto está la participación de las diatomeas en los ciclos marinos del silicio y del carbono. ¿Recuerdan ese juego llamado Gold Miner en el que un minero viejito usaba su garra para recolectar oro y diamantes? Las diatomeas son el viejito. En el ambiente, el carbono y el silicio se encuentran en formas que no pueden ser empleadas por la mayoría de los organismos, algo así como las vetas de oro. Una persona normal, por mucho que sepa lo valiosas que son, no tiene las herramientas para fundir la veta y extraer el metal precioso. Ahí es donde entran las diatomeas. Son las que extraen las vetas de silicio y carbono para convertirlas en cosas útiles. En el caso del carbono, lo transforman en carbono orgánico, es decir, una fuente de comida. Es como cuando las plantas convierten las sales minerales en frutas y verduras comestibles. En el caso del silicio, lo usan como bloques de construcción para sus paredes celulares. Su rol en el ciclo del carbono tiene mucho que ver en el cambio climático. Lo que absorben para convertir en comida es el CO2. El CO2 está alcanzando niveles peligrosos.
lo que convierte a las diatomeas en indicadores biológicos. Son las alarmas que nos avisan cuando las condiciones cambian. Importancia económica. Tierra de diatomita. Cuando las algas diatomeas mueren en cuerpos de agua, mares, lagunas o lagos, estos cuerpos descienden al fondo donde su protoplasma se desintegra formándose en paredes celulares de silicio, produciendo grandes depósitos, los cuales después de varios periodos geológicos forman lo que se conoce como tierra de diatomea. La tierra de diatomea es preparada para su uso comercial por medio de cantera, secado y molienda. El resultado de este proceso es un polvo fino tipo talco con un tamaño de partícula promedio de 0.5 a 100 micras. En Arequipa se hallan depósitos de origen lacustre y cenizas volcánicas como en Usuña, Uyupampa y Polobaya. Forense. Las diatomeas se usan en investigaciones de muertes por sumersión. Pero, ¿por qué son las preferidas para el análisis forense? Por la presencia de sílice, que en general son de pequeño tamaño, por lo que al ingresar al cuerpo de la víctima pueden ser desplazadas por los capilares sanguíneos. Suelen ser muy abundantes en todos los cuerpos de agua en los que viven. Sus fragmentos, aun tras mezclarse con otros materiales, son reconocibles. Esto nos ayuda a la correlación entre el cuerpo de agua y la ropa del sospechoso. Diagnosticar la muerte por sumersión a través del análisis de tejidos cadavéricos y su comparación con las algas encontradas en el sitio del hallazgo del cuerpo. Dinamita. La dinamita fue inventada por Albert Nobel en 1866 como reemplazo de la pólvora para distintos fines como la minería, estructuras ferroviarias y también la guerra. La dinamita fue creada a base de nitroglicerina, una sustancia explosiva líquida muy difícil de manejar y transportar, que requería de un material absorbente como estabilizador, para lo cual se usó la tierra de diatomeas, un sustrato compuesto por microfósiles de algas, que permitió regular la potencia del explosivo y dando lugar a la creación de la dinamita. Pasta de dientes. Como todos lo recordaremos, en series y películas de antaño era común ver a actores con sonrisas resplandecientes, pero no existían los tratamientos dentales que tenemos hoy en día. Entonces, ¿cómo lo hacían? La respuesta es tierra de diatomeas. Las personas agregaban un poco de tierra de diatomeas en su cepillo de dientes que previamente fue transformada en pasta con ayuda de un poco de agua. Años más tarde se llegó a la conclusión que este método de cepillado era muy abrasivo, ya que las frústulas de las diatomeas son como cristales. Estos dañan el esmalte dental, provocando serios daños al futuro. Actualmente se puede seguir usando, pero acompañado de una pasta dental tradicional para ayudar a suavizar la acción de la tierra de diatomeas. Bioindicador. Las ventajas de emplear a las diatomeas como indicadoras de la calidad de las aguas pueden ser: están presentes en casi todos los sistemas acuáticos, por ello son empleadas como bioindicadores en todo ecosistema en el que el agua forme parte del biotopo. La distribución de las diatomeas es mundial bajo un amplio rango de condiciones ambientales. Muchos índices diatomológicos tienen aplicabilidad universal, lo que permite estudios comparativos entre regiones diferentes. Al estar en contacto con el agua, reaccionan de forma altamente específica a las alteraciones ambientales de los ecosistemas en los que se desarrollan. Son diversas, existen decenas de miles de especies, subespecies, variedades y formas descritas, cada una de ellas con sus propios rangos de tolerancia frente a una gran variedad de factores ambientales. Con todo esto dicho, esperamos que les haya quedado más claro lo que realmente llega a ser una diatomea y lo realmente alejadas que están de ser una planta. Recuerda también lo amplias que pueden llegar a ser sus aplicaciones, ya que no se mencionaron ni la mitad de las cosas que se pueden llegar a hacer con la tierra de diatomeas. Ahora que ya sabes lo importantes que son estos organismos, comparte la información y recuerda, donde hay agua, hay diatomeas.